será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Buenos días, hermanos. El día de hoy nos encontramos una vez más en el culto dominical del templo El Gran Yo Soy, altar de enseñanza El Gran Yo Soy, con el pastor Demil. Los invitamos a que reenvíen el link que está siendo enviado a todas las plataformas para que el mensaje pueda llegar a más de la comunidad cristiana que está interesado en la buena doctrina. El día de hoy vamos a desarrollar texto a texto lo que es el tema resultados de una buena formación con la palabra del Señor. Buenos días, pastor. Buenos días, Liliana, y buenos días a los hermanos y a todos aquellos que están sintonizándonos en diferentes países del mundo, de este planeta. Agradecemos de corazón el aliento que todos ustedes nos dan para seguir adelante. Y hoy queremos hablar a todos los jóvenes y ministerios nuevos que van surgiendo, y queremos utilizar como un ejemplo a un diácono que fue escogido entre los hermanos de la iglesia, no judío, sino gentil, llamado Esteban. Y con el ejemplo de Esteban, conforme la Biblia lo presente, queremos hablar de los resultados de una buena formación en el corazón de una persona. Yo creo que cuando una persona estudia, tarde que temprano va a ser un profesional, sea como profesor de inglés, como maestro, sea como arquitecto, como médico, como ingeniero, en la rama que sea. La educación es la madre del crecimiento y desarrollo humano, tanto humanamente hablando como espiritualmente hablando. Yo creo en la formación, yo creo en el estudio, yo creo que un médico cuando va a operar a una persona no está adivinando. Él por ley debe saber lo que está haciendo. Yo creo que cuando se hace un plano, debe saberse lo que se está haciendo y no se está adivinando. Entonces, de igual manera, en el cristianismo, la Biblia no nos pide, nos exige un conocimiento, porque no estamos pegando bloques, ni estamos soldando varillas o hierro, estamos edificando almas que tienen que enfrentar tarde que temprano la muerte. Y dependiendo cómo la enfrenten, se determinará a qué lugar va a parar su alma. He aquí la responsabilidad que tiene cada pastor de edificar con Biblia en mano correctamente a su congregación. Por años he escuchado lo siguiente: el concilio mío no cree lo mismo que el otro concilio y hay que entender eso. No, eso no es entendible bajo ninguna circunstancia, porque no existe una Biblia para este concilio y otra Biblia para este concilio. En ninguna manera. El profeta Isaías escribe en el 8:20 de su libro: a la ley y el testimonio iremos. Ley, Torá, instrucción, mejor especificado, conocimiento. O sea, al conocimiento de Dios iremos, no al de los hombres. Yo puedo aceptar que existen libros muy buenos escritos por el hombre, pero ninguno supera la Biblia. Por ejemplo, los mormones, aparte del libro de Mormón, que es un libro que un demonio sacó del infierno, automáticamente se lo entrega a José Smith. ¿Cómo lo sacó? No fue que lo escribieron los demonios, sino que José Smith visitaba la casa de alguien y a veces trabajaba con él. El hombre era un escritor y estaba escribiendo una novela. De repente él muere. José Smith toma ese libro y lo convierte en el libro Mormón a través de un testimonio falso, que un profeta llamado Moroni se le apareció y le entregó unas planchas de oro donde estaba escrito la historia de ese libro cuando Cristo vino a las Américas. Y para que tuviese mejor entendimiento, estaba escrito en un idioma conocido como egipcio reformado. Si yo quiero conocer sobre ese idioma, tendría que preguntarle a un egiptólogo, que son los que estudian la historia de Egipto. Y los egiptólogos dicen que el idioma egipcio reformado no existió, no existe y no existirá. Luego, la esposa de este hombre demanda a José Smith por plagiar la novela y atribuírsela a algo divino que realmente nunca existió. De allí
ellos le agregan otros libros para poder educar a las personas que están con ellos. En el caso de los testigos de Jehová, ellos toman la profecía de Carlos T. Russell, sobre todo, y agregan 2 revistas, Despertar y Atalaya, y con ellas guían a las personas y con algunas más. En el caso de los adventistas del séptimo día, ellos tienen su Biblia, pero tienen supuestamente los escritos de Elena G. de White, que dijo ser profeta, profetizando la destrucción de Inglaterra, de Estados Unidos por las manos de Inglaterra. En el año 1822, la Casa Blanca fue quemada, mínimo en 2 ocasiones. La señora de White pensó que Inglaterra destruía a Estados Unidos y nunca sucedió. Llegando a ser potencia mundial Inglaterra, Estados Unidos creció de tal manera que hoy es la primera potencia mundial. Entonces esa profecía nunca se cumplió. Pero ellos toman los escritos de Elena G. de White y lo dan como algo sagrado o ultra sagrado, basando su enseñanza en el séptimo día. De tal manera que usted puede creer en Cristo, en la sangre de Él. Pero si usted no guarda Shabbat, de nada sirve ni su sangre, ni su sacrificio, ni su muerte en la cruz del Calvario. Eso es sumamente peligroso, porque da a entender que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Así como Roma creía que María era corredentora, esta enseñanza da a entender que el Shabbat entonces es corredentor. Son doctrinas sumamente peligrosas. Por eso yo puedo estudiar esos libros para conocer la historia y el origen de las falsas religiones, pero no para desarrollar una fe sólida. Para desarrollar una fe sólida, el profeta escribe: a la ley y a la enseñanza iremos. Lo que la Escritura diga, eso es. La iglesia evangélica, por otra parte, desde hace muchos años, viene jugando con la Biblia. Y hoy tenemos libros escritos por falsos profetas y falsos apóstoles y lo dan como algo ultra sagrado también. En otras palabras, hemos perdido el contacto con la Sagrada Biblia. El señor Rafael Ramírez, costarricense, un mercader de la fe, un tipo que legalmente debería estar condenado a cadena perpetua más 120 años más por si acaso piensa salir, tomó la Biblia versión Valera 1960 y dijo: esto no sirve para nada, aquí hay errores. Miren, yo quiero hablarle a este señor, a sus súbditos, lacayos y seguidores de él. La versión 60, yo estoy consciente que tiene errores de traducción, no originales, sino de traducción. Yo estoy consciente de eso. Por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras. Esa parte, yo conozco tus obras, no está en los originales, pero eso no pierde a nadie. Hechos 9, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Eso no está en los originales, pero eso no manda a nadie al infierno. De hecho, todos los que estamos aquí conocimos a Cristo con Valera 60. Todos lo conocimos. Y Valera 60 no mata la doctrina de la santidad, justificación, santificación, cielo, infierno, ángeles, querubines, serafines, salvación, Dios, Hijo, Espíritu Santo. No mata ninguna doctrina. Los errores que tiene de traducción no matan ninguna doctrina bíblica. Nadie puede contradecir lo que estoy diciendo. Los errores que tienen son seculares de tal manera que no destruyen ninguna doctrina bíblica. La doctrina bíblica la destruye la Biblia mal llamada versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ahí sí estamos de acuerdo. La destruye el libro de Mormón, que no es más que una mentira entregada al mundo. Y eso ha originado lo que nosotros tenemos en el día de hoy. La iglesia cristiana ha caído en un vacío, perdió el orden y la disciplina. La gente salta de aquí, tuman el púlpito de vidrio, lo quiebran allá. Otros se levantan golpeados la columna. Y todo eso se llama mover para ellos del Espíritu Santo. Las hermanas caen y en vez de tratar de hacerlo decentemente, en TikTok salen cuando caen
con las piernas abiertas, con vestido y la gente aplaudiendo. Sale otro y bendice a una hermana con un labio, un beso en los labios, y la hermana contenta y la bendice 3 veces con 3 besos en los labios. No una anciana, no, muchachas jóvenes, porque esa es la unción de la juventud en el día de hoy. Hemos convertido el evangelio en un show. Hemos convertido la iglesia en un insulto permanente y continuo delante de Dios. Ustedes no pueden, como generación joven, ir por ese camino. Mi obligación es decirle: alto allí, no vayan por allí, vamos a estudiar Biblia. Y si alguno dice: es que yo quiero seguir ese camino, entonces yo me lavo la mano y soy libre de la decisión que tome cualquiera persona. Soy libre absolutamente. Entonces iniciaríamos así: a la ley y al testimonio iremos. Y vamos a comenzar con un texto bíblico que yo el día que lo leí por primera vez me lo aprendí enseguida porque me enamoré de él. Malaquías 2:7. Iniciamos. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Punto. Antes de enseñar sabiduría, el sacerdote debe de guardarla. O sea, él debe guardar lo que va a enseñar. Correcto. Siga. Y de su boca el pueblo buscará la ley. De la boca de ese hombre el pueblo buscará ley, Torah, conocimiento. Pero ese hombre no puede hablar de conocimiento si no brega primero con el conocimiento. Le dijo Dios a Josué: sé valiente, esfuérzate, pero medita en este libro de día y de noche. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el general al frente de esas tropas y tú los debes alimentar de lo que tú estás estudiando antes de ir al campo de batalla. Por eso Israel, cada mañana cuando se levanta un judío y malas tropas cuando van a la guerra, recitan el Shema. Porque Yahvé, nuestro Dios, uno solo es, y amarás a Yahvé tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y eso ha perdurado por miles de años, por generaciones, y no han perdido esa bendición cada mañana. Entonces nosotros tenemos que irnos a las escrituras. Los labios del sacerdote deben guardar la ley. ¿Por qué la deben guardar? ¿Por qué la debe llevar adentro? Porque el pueblo que se reúne se acerca a él, no por su bolsillo, ni por su físico, ni por sus títulos comprados. No, se acerca a él por conocimiento de Dios. Si ustedes vienen aquí y el conocimiento de Dios para ustedes no es lo básico, ustedes están perdiendo el tiempo. Ustedes están perdiendo el tiempo. Y si yo no predicara la verdad y ustedes me adoran a mí, todito nos lleva el diablo, solamente que eso lleva de uno en uno, de dos en dos, y así se los va llevando a todos por idólatras. Porque cuando ustedes vienen a la iglesia, ustedes vienen a buscar Biblia, no vienen a buscar un pastor que les diga: ustedes son bendecidos, ustedes son hermosos en el Señor, esta es la mejor congregación que yo he visto. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Están buscando una buena ofrenda. Ustedes necesitan oír lo que el Espíritu de Dios le dice al pueblo de Él cada día, cada mañana, cada tarde. Siga leyendo. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Somos mensajeros de Dios. Y si somos mensajeros de Dios, ¿de quién tenemos que hablar? De Dios. Uno, ¿de qué tenemos que hablar? De lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué hace el pueblo? El pueblo debe buscar, uno, a un mensajero de Dios, no a un charlatán, no, a un mensajero de Dios, no a un paguato, no, a un mensajero de Dios, porque se supone que el mensajero de Dios habla de Dios, enseña de Dios. Entonces, los cristianos, ¿a quienes deben acercarse? A un mensajero de Dios. ¿Correcto? Amén. Bien. Quiero que lea Hechos 2:42 hasta el 47 para que veamos el inicio de la iglesia neotestamentaria. Mientras usted lo busca, yo explico lo siguiente. Présteme atención. En la versión BTX número 4 se le llama a Teófilo amigo de Dios. Libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Lucas, capítulo 1. Las dos cartas escritas por el doctor Lucas, que no fue apóstol. Fue un médico sacado de la medicina y Dios lo colocó al lado de Pablo para que le curara las heridas de latigazos
cuando le daban con vara, era el hombre que estaba allí. Y allí mismo Dios lo convierte en el historiador, uno de los mejores, pues él fue el que averiguó todos los casos y de hecho tiene historias que no están en los otros evangelios. Por eso, cuando a mí me dicen, pastor, voy a leer la Biblia, ¿con qué empiezo? Empiece con el evangelio de Lucas. No, pastor, es San Lucas, no sea paguato, es Lucas. Lo de San se lo puso Roma, porque para Roma todo es San, todo es San, todo es San. Entonces, evangelio de Lucas es lo que la Biblia debe correctamente decir. Ahora bien, Lucas escribe el libro de Hechos y el libro de Lucas. Y lo escribe en forma recta, sin versículos, sin capítulos y sin título. De hecho, toda la Biblia estaba así. Hasta que hace 300 años, estudiosos bíblicos tomaron la Biblia, le colocaron capítulos, versículos, la dividieron en temas y en subtemas, permitiendo al estudiante localizar la historia bíblica, estudiar y conocer mucho mejor el Sagrado Libro. Eso nos permite hoy estudiar mejor la Biblia. Pero antes a los cristianos les costaba más estudiar la Biblia y localizar las historias. Quiere decir que si ellos la estudiaban y lo localizaban, era una generación de estudiosos bíblicos, cosa que no tenemos hoy. Y antes no existía Biblia, existían pergaminos. Era muy difícil el estudio de las Escrituras hace 2000 años atrás. Bien, Jesús muere, finalmente resucita y se aparece a sus discípulos. Les reprochó su incredulidad, Marcos 16. Los envió a evangelizar el mundo, Mateo 28. Les comisionó empezar desde Jerusalén hasta el final del mundo, Hechos 1:8. Luego fue alzado arriba y ellos se le quedaron viendo. Cuando miraron, había a su derecha dos varones, dos ángeles en forma humana, y preguntan: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y dijeron al Señor: pues este Jesús que habéis visto ir, así mismo vendrá. Se fue en una nube y regresa en las nubes también. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí, todo viene con las nubes y todo ojo le verá. Correcto. El Señor se marchó y ellos se fueron a Jerusalén, que quedaba a 1 kilómetro, 1200 metros aproximadamente. Y le dijo: quedaos allí hasta que seáis investidos con poder de lo alto, que fue la promesa que le di a ustedes. ¿Dónde está esa promesa? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Ruach HaKodesh, el Paracaleo, el Paracleto, el abogado, no vendría. Pero si yo me fuere, él vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, todo el mundo está bajo pecado y va a la condenación. De justicia, un justo muere por este planeta. Y de juicio, en la cruz el diablo fue juzgado y fue sentenciado también, y es reo de condenación. 3 puntos doctrinales que todo el mundo debe de conocer. Entonces, los discípulos se fueron contentos y llegaron al aposento alto. Hay una discusión si el aposento alto era parte del templo o era la casa de Juan Marcos, que su madre se había convertido. Pero como eso no lo salva a ustedes y a ustedes no les importa si era casa o no era casa, entonces ustedes no se preocupen por eso. Entonces se fueron al aposento alto. Se fueron en el día número 40, la resurrección. Después de la resurrección de Cristo, Cristo asciende al cielo en el día número 40. De allí es que Roma inventó la misa de los 40 días, porque Roma nada más está esperando algo para inventar, para que ustedes lo hagan como a ellos les da la gana. Entonces inventaron la misa de 40 días. Por eso, cuando alguien se muere a los 40 días, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y comienza la doña, nuevamente hermana, Santa María, y comienzan a repetir esas locuras, hermano. Y después mandan 3 Padres Nuestros, después de 7 Ave María. En la forma en que lo recitan, a la medianoche,
con un aguacero, a uno se les peluca la piel, hermano. Pero esos son asuntos de ellos, que a ustedes tampoco les importa cómo ellos rezan. Entonces, se fue al cielo, se fueron a Jerusalén, al aposento alto, y por 10 días oraron a Dios pidiendo la promesa. Al día número 10, día número 50, Shavuot se celebraba, conocido como Pentecostés, conocido como la fiesta del Meser de la Gavilla, conocido como la fiesta de las semanas. De eso, Shavuot significa 50. Descendió el Espíritu Santo. Estaban todos reunidos. Estaba Pedro, Juan, fulano, sultano, mengano, perenceo, las mujeres y María, la madre de Jesús. Hasta allí llegó María, nunca más se pronunció. El Espíritu Santo desciende y se aparecen como lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre la cabeza de 120 personas. Algunos emocionalistas, para arrancar aplauso, dice, hermano, primero había 1000 y bajó a 900 y bajó a 800 y la gente así emocionada porque iba bajando. Eso es mentira. El día de Pentecostés habían aproximadamente 120 personas cuando llegó el día de Pentecostés. Allí hablaron con la evidencia que es hablar en nuevas lenguas. Y créamelo, todos no estaban diciendo Samalaya Kandasaja. No. El Espíritu Santo bautiza en lengua, y entre los dones de lengua está el don de géneros de lengua. De tal manera que Él puede hablarlo, Él puede hacer que ustedes hablen en cualquier idioma conforme el Espíritu les da a cada persona. Y no caemos en el error que se practica en Chiriquí. Hermana, venga, hable conmigo. Y comienza la inocente hermana. Dile que ya está hablando en lengua, hermana. Está bautizada. ¿Cómo va a estar bautizada la señora, por favor? Esas cosas. Por eso es que el azúcar no me baja de la molestia que eso me da. Estos tipos tienen la culpa, ¿sabe? De que yo esté malo. Estos tipos me tienen hastiado de esa mentira, ¿sabe? Y la pobre hermana llega a la casa. Hoy hablé en lengua, dice el esposo, no te creo. Y le dan con la misma olla para que aprenda a respetar las tonterías que su esposa dice. Entre más hablan en lengua, más duro pegan. Levante la mano el que dice que es verdad. No la suba. Entonces, hablaron en lengua. Y allí comenzó lo que se llama un proceso de adoctrinamiento. ¿Y qué sucedió? En ese primer mensaje, tipo 9 de la mañana aproximadamente, como la gente murmuraba, Pedro descendió y envía un mensaje. Y el mensaje que Pedro envía para los estudiosos bíblicos que me están viendo, para pastores y maestros, es un mensaje donde el ministerio evangelístico se mezcla con el ministerio de la enseñanza o del maestro. Y Pedro toma el ministerio evangelístico, lo une al ministerio de la enseñanza y manda un mensaje profundo e histórico que terminan convirtiendo 3,000 almas en ese momento. ¿Qué pasó con esas 3,000 almas? Empezamos desde el verso 38, por favor, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bien, ¿cómo comienza una vida cristiana? Con arrepentimiento. Tomaré la palabra arrepentimiento, hija. La palabra arrepentimiento significa dos cosas. Uno, dolor por el pecado que ofendió a Dios. Y dos, abandonarlo y no volver allí. Es lo que significa en el griego arrepentimiento. Seguimos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bien, conforme al mandamiento del libro de Mateo, capítulo 28, versos 16 en adelante y Marcos 16, 14 en adelante. Continúe. Para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. En otras palabras, ustedes se arrepienten, se bautizan. El arrepentimiento es un acto que es seguido de otro acto llamado bautismo, que muestran un verdadero arrepentimiento y sus pecados son perdonados. O sea, para Dios usarlo, para Dios bendecirlos como Él quiera, tiene que haber abandono de la vida pasada. A esto agregamos lo que Pablo escribe en el texto de 2 Corintios 5:17. Y tomaré la versión parafraseada que dice así: de manera que si alguno de ustedes es cristiano, se debe identificar, porque la vida vieja no es parte de la vida nueva
que ustedes tienen. O sea, toda esa maldición, toda esa vulgaridad, mentira, gritería, toda esa pelea con la mamá, con el papá, con la suegra, con el yerno, tiene que quedar atrás. Porque nadie puede ser cristiano y llega a su casa y se arma un pandemonio inmediatamente. Quiere decir que la vida vieja está activa. Y si la vida vieja está activa, no son cristianos. No son cristianos. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, hablando con Cristo, Nicodemo era maestro de Torá, de la ley. Y llegó más o menos a las 8:30 de la noche a la casa de Jesús. Y cuando tocó, Jesús le abrió y le dijo: señor Nicodemo, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Puedo entrar? Sí, claro. Por eso es que cuando la gente le dice a usted: ¿puedo entrar? Déjelo entrar. Pero primero le mira la cara si es de maleante. Si no, no le deje entrar. Entonces Nicodemo entró y Jesús le dijo: dígame, señor Nicodemo. Y Nicodemo dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios por los milagros y por tu tipo de enseñanza. Y la gente está contenta contigo. Y Jesús le desvió la conversación a Nicodemo y le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. O sea, no me vengas a alabar si yo sé Biblia o si yo soy un hombre de poder. Preocúpate más por tu nacimiento, por tu nuevo nacimiento, y deja que yo siga haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Nicodemo le dijo a Dios: ¿qué? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre? Si ustedes me dicen a mí: pastor, me tengo que meter en el vientre de mi mamá, abro la puerta y los echo para afuera, porque esa respuesta es totalmente ilógica. Tú eres cabezón, ¿cómo te vas a meter en el vientre de tu madre? Tú estás loco. ¿Qué desayunaste? Cabeza de puerco. Pero Jesús es diferente a nosotros. Y le dijo a Nicodemo: ven acá, Nicodemo, siéntate. ¿Cómo tú, siendo maestro, siendo un yara, un didascalos, no sabes lo que es nuevo nacimiento? Y esa pregunta está hoy para la juventud de hoy. ¿Cómo tú, siendo joven, que tiene 8 años de haber nacido en el Evangelio y no sabes nada de Biblia? Es que en la iglesia nosotros hacemos todo tipo de deporte. El deporte en el cristiano no es pecado. Quiero que lo sepan, muchachos. Quiero que lo sepan. Si ustedes quieren pasar un tiempo jugando fútbol, eso no es pecado. El pecado está en dejarnos absorber por el mundo y vivir lejos de Dios. Ese es el problema. Pero si ustedes quieren jugar bola, muchachos, ahorita que salimos de aquí, pueden irse a jugar bola. Tal vez salga un Messi de ustedes. ¿Quién sabe? Los contratan por 80 millones de lempiras, qué sé yo. Hagan el intento. Y Nicodemo, Jesús le dijo: ¿cómo puedes hablar de Torah si no sabes nada? Nicodemo quedó apenado, ¿sabe? Quedó apenado. Y allí Jesús le muestra a Nicodemo que de qué sirve ser maestro, pero tú tienes que nacer de nuevo. De allí entendemos que hay mucha gente que predica el evangelio y nunca han nacido de nuevo. Jamás han nacido. Bien. Con un maestro de Israel. Ahora, todas esas experiencias acumuladas y escritas le dieron a los líderes una visión de la importancia de la enseñanza. Hoy se acaban de convertir 3,000 personas. Se les mandó a arrepentirse, no como hoy se predica. Hermano, usted allí haga la oración conmigo, no se sienta mal. No quiero ofenderle, hermano. Ese es un mensaje ridículo y absurdo. Jesús fue claro a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pero fue claro: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, para que los tiempos de cambio vengan y la bendición venga. Tienes que nacer de nuevo. No puede ser negociable esa verdad bajo ninguna circunstancia. Pastor, y si yo pacto, más rápido te lleva el diablo, porque el dinero no cambia a nadie, solamente un encuentro con Dios. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 9, Pablo respiraba amenaza de muerte y cuando se encontró con el Señor cayó, y cuando se levantó dijo: ¿qué quieres que yo haga? Eso es un encuentro con Dios. No esa tontería que se predican hoy. Hermano, si lo ofendí, usted me perdona. No, conmigo es diferente. Si lo ofendí, usted va a ver qué hace.
póngase bravo con Dios y le reclama a Él, porque lo que estamos leyendo es Biblia, Biblia y Biblia. ¿Y qué es lo que está allí? Lo que el Espíritu Santo mandó escribir y lo ungió, según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es soplada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, con Él es que hay que estar bravo y es a Él que hay que reclamarle. Y no, caso que yo soplé sobre eso. Y aunque yo sople, no pasa nada. Siga. Pastor, y sobre este mismo versículo, en cuanto a la práctica del bautismo a los niños que son recién nacidos, obviamente es una mala formación. Eso lo hizo Roma. Porque usted sabe que Roma. Voy a buscar las palabras para que el Papa no se ofenda. El Papa tiene que estar en sintonía ahorita. Porque Roma siempre hace las cosas con la interpretación del dedo gordo del pie. Entonces, nosotros los evangélicos, aquellos que no estudian, están con Roma y dicen que son evangélicos. Originalmente la reforma fue así. Lutero lanza 95 tesis, que son 95 críticas de lo que Roma cree y la destruye con textos bíblicos. Las pegó en la puerta de la Universidad de Wittenberg, en Alemania, para el 1517 aproximadamente. Allí empezó la reforma y todo el mundo mira a Lutero como reforma. Lo que la gente no entiende, que 200 y pico de años antes, el hombre número uno que empezó con un movimiento contra Roma, fue John Wycliffe, el erudito más grande que el mundo conoció en su momento, sobre Martín Lutero, sobre Juan Hus, sobre Calvino y sobre todos los que vinieron. Fue odiado por Roma. En ese tiempo el Papa pedía impuestos a todos los países de Europa. Y él era uno de los grandes eruditos de Roma. Y él dijo, no, nosotros preferimos a Felipe IV, pero no el Papa de Roma. Usted está para dirigir la iglesia espiritualmente, no para meterse en la política. Y Roma lo miró como enemigo. Fue el más grande para mí, el más grande erudito de la época, con un coraje y un valor que luego iría tomando forma con el pasar de los años. Luego Juan Hus, que creía en los escritos de él, fue quemado y mientras moría gritó, hoy muere el ganso, pero dentro de 100 años vendrá el Sistine. 101 años después, nace Martín Lutero. Lanza la reforma, pero Lutero quería una iglesia con el Papa de cabeza. No tenía la convicción que tenía John Wycliffe 200 años después. Entonces el Papa lo quiere matar, lo excomulga y Roma dice, bueno, dice Lutero, será sin el Papa, pero originalmente la quería con el Papa. Quien primero habló contra la transubstanciación, la misa por los muertos, el bautismo de niños, fue John Wycliffe históricamente. Entonces Roma bautiza a los niños, les tira sal, por eso es que andan marihuanados para arriba y para abajo, les tira sal, les tira un poquito de agua y busca al padrino. Usted renuncia a Satanás y dice el padrino sí, y el niño no sabe ni qué rayo está hablando ese loco y el padrino está allí diciendo y hablando por el niño. Eso no aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es la dedicación que se daba desde la antigüedad, que se confirma en Cristo Jesús. Luego, cuando hablamos de bautismo por los niños, entonces nosotros vamos a la historia judía. En el pueblo judío, una niña madura a los 12 años. Ya se tiene a esa niña como madura. Y sabe más Biblia que cualquier loco de los que están aquí en nuestro país. Luego el niño madura a los 13 años, un año más. De allí sale el dicho, no texto bíblico, que las mujeres son más vivas que los hombres. Yo eso no lo puedo discutir, porque usted sabe lo que es pelear con una mujer. No, Dios me libre de esas cosas. Entonces, la niña madura a los 12 y los hombres a los 13 años de edad. Un niño de 13 años y una niña de 12 años tiene más conocimiento bíblico que cualquier líder en el día de hoy. Bien. Entonces, el bautismo se puede practicar a los 12 años, pero hay que analizar algo, hasta dónde el niño es maduro. Hay niños que son muy inocentes. Por eso es necesario que la maestra de escuela dominical, cuando van a dar escuela dominical, que hablen de Biblia, que no pensemos tanto, vamos a celebrar el cumpleaños, vamos a hacerle una piñata,
Vamos a comprar una ballena de plástico. Déjense de eso. Pónganlos a comer Biblia. Pónganlos que hurten Biblia hasta la saciedad. ¿Sabe qué le digo yo a mi gente? Se para cumpleaños, se para piñata, para nadie. Biblia en este año que viene. Hasta que se cansen y decidan lo que van a hacer. Pero vamos a sacar un presupuesto para piñata. Un presupuesto para confite. Estoy cansado de eso ya. Y lo digo bien en serio. Estoy cansado de eso ya. Si los niños quieren comer, tienen papa y tienen mamá que les cocinen. Y papa que compren las piñatas y la comida. La iglesia es para comer Biblia. Amén. Es un piropo a la escuela dominical. Bien. Amén. Entonces, a los 12 años. En nuestros tiempos hay niños que son inocentes. Muy inocentes. Entonces hay que calibrar su inocencia y enseñarle Biblia. Hay niños que saben más que un viejo de 80 años. A eso hay que tenerlos con cuidado porque son peligrosos. Entonces eso hay que hablarles del infierno, del lago de fuego y de todas esas cosas, a ver si cambian. Porque vienen de hogares destruidos por dentro. Vienen de hogares donde se liba con el alcohol toda la noche. Se liba con la droga y le mataron la inocencia a esos niños. Por eso la iglesia es un hospital espiritual que tiene que tener un nivel de enseñanza para todos los extractos, para todas las edades, sin abusar de nadie. Por eso el reto que la iglesia tiene es muy grande. Entonces se convierte en 3,000 personas. Seguimos leyendo. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se arrepiente. 2, hay perdón de pecado. Y 3, empieza el Espíritu Santo a trabajar. Entonces no trabaja ni por pacto ni por dinero. Comenzando con arrepentimiento. Así comienza la vida espiritual de una persona. Esto desafía al super mensaje de prosperidad y a todos los colegas que tenemos aquí en Chiriquí, que en sus emisoras todo es plata. Esos tipos no se hartan de pedir plata. Deberían trabajar en el Banco Mundial para ver si así se sacian de pedir tanta plata. Siga. Porque para vosotros es la promesa. Que es el Espíritu Santo para el pueblo de Dios, una promesa. O sea, no es un relajo de nosotros, es una promesa hecha por Dios a través de Cristo en el Evangelio de John. Ustedes no hablan inglés. En el Evangelio de Juan 16:7. Siga. Y para vuestros hijos. ¿Y para quién más? Vuestros hijos. Para vuestros hijos, muchachos. Vamos conmigo, escuchen. Dice la gente, es que el don de lengua no existe en el día de hoy. Vamos a tirar por tierra con Biblia en mano. Escúcheme, escúcheme. Es que nosotros somos de tal denominación y no creemos en que el Espíritu Santo se mueve hoy. Pondremos a prueba su concilio en esta mañana. Dejemos que la Biblia hable. Para ustedes, 1, nosotros. 2, vuestros hijos. ¿Con quién está hablando? Con judíos solamente. Siga. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Los que están en la dispersión, en los países, África, Asia, Siria, Sirene, todas las ciudades. ¿Y qué dice después? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos ha llamado Dios a la salvación en esta mañana? Millones. Entonces la promesa del Espíritu Santo es para cuantos Dios llame. Y nosotros fuimos llamados por el Espíritu Santo. Entonces sí, pues se puede hablar en lengua. Para aquellos que dicen la lengua cesó, no existe un texto en la Biblia que diga que las lenguas cesaron. La Biblia dice que es para el papá judío, para los hijos judíos, para los que están en la dispersión judío y para cuantos Dios llamare. Ahí estamos los gentiles. Entonces sí se puede hablar en lengua. Lo que pasa es que como fulano dijo eso, yo le creo a fulano. No, este púlpito desafía la ignorancia que hay en la calle. Y a los falsos maestros apunta en las escrituras. Aquí se estudia Biblia, línea sobre línea y renglón tras renglón. Aquí nosotros no seguimos que alguien dijo esto. Ya es verdad. No, señor. La Biblia pone a prueba todo conocimiento en este planeta. Siga. Y con otras muchas palabras testificaba. ¿Con qué? Con muchas muchas palabras. Quiere decir que en el tiempo neotestamentario, cuando se predicaba, era con muchas palabras, no como muchas iglesias. Hermano, llegó el pastor a predicar y el hombre esperando el púlpito. Comenzó la gente a cantar y a cantar. Y cante que cante, y cante que cante. Y el tipo estaba desesperado. Y la gente cante que cante, y la gente cante que cante. Y los otros con la mano levantada. Y dice el pastor, hermano, tremendo grupo, hermano, cómo canta el pastor en silencio. Usted lo más que puede predicar son 10 minutos. Venga, ¿cómo raro?
tú me vas a dar 10 minutos a mí para la palabra, mientras que han cantado 2 horas y media. Es que esas son las reglas de la iglesia. Por eso es que las cosas andan como andan. La prioridad en la vida espiritual de una iglesia no es la alabanza, es la palabra. La palabra es el agente que Dios dejó para tocar, cambiar y liberar la vida de una persona, no la alabanza. La alabanza va dirigida a Dios. Por eso nadie puede decir, ya esa alabanza pasó de moda. ¿Cómo va a pasar de moda si no te la cantaron a ti? Fue a Dios que se le cantó. Como los salmos de David tienen 3000 años de haberse escrito y todavía se cantan y se predican y se leen en el día de hoy. Pero usted saca himno hermoso, hermoso, Señor mi Dios. Yo canto a veces. Al contemplar los cielos. No, porque eso no está de moda, hermano. Entonces, ¿qué está de moda? Hermano, principal, está pegado, hermano. Locos, enfermos. Enfermos. Sigan. Y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo era la generación de Pedro? Perversa. ¿Cómo es la de hoy? Perversa. Imagínense con la tecnología que tenemos. Si la generación de Pedro era perversa, ¿cómo será esta, hermano? Que Dios los ayude y, como dijo el cura, que los encuentre confesados a todos ustedes. Eso lo escribió el cura por ustedes, no por mí. Siga. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron los su palabra. Los que reciben la palabra son los que actúan en obediencia. Los que no actúan en obediencia es porque han rechazado en su corazón la palabra de Dios. Cada vez que la Biblia se predica y la gente dice, no creo esto, no creo a ello, la están rechazando. Y una persona que rechaza la palabra, lo analizo a profundidad. Juan capítulo 1, verso 1, la palabra es Cristo. Proverbios 8:22 en adelante, la palabra es Cristo. Juan 1, 10 al 12, la palabra es Cristo. El libro de Isaías, capítulo 61, la palabra es Cristo. Libro de Isaías, capítulo 11, la palabra es Cristo. Entonces, el que rechaza la palabra que es Cristo, rechaza al Padre que lo envió también. Por eso hay gente que van a la iglesia, viven arruinados, viven amargados y de muchas formas, porque en su interior rechazan la palabra de Dios. Y cuando sienten que la palabra les golpea, no estoy de acuerdo con ese mensaje. Qué cosa más hermosa. Eso es lo que ha parido una iglesia débil en el día de hoy. Cristianos que hay que pedirle perdón, cristianos que hacen lo que sienten. Cristianos que yo llego al culto pero no voy a la alabanza, o voy a la alabanza y me voy cuando termine el culto, o me voy antes de la ofrenda, o hago algo por la fea formación que hay. Detesto con todo mi corazón tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Léame esa parte de nuevo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que la recibieron, no es obligación, hija. El bautismo no se lo obliga a nadie. Tú recibes la palabra, ¿la crees? Sí, bien, voy para el bautismo. Tú recibes la palabra, ¿la crees? Yo le aviso, yo no puedo bautizarse porque te estoy engañando. Lo que estoy haciendo es bañándote. Eso mejor tú te bañas en tu casa, pero no me pidas que te bañe porque yo no soy niñera. ¿Entiendes? Para bautizarse hay que creer de todo corazón. Dígale, chico. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. 3000 fueron bautizados, ¿correcto? Bien, ahora viajemos 2000 años atrás. Vamos a pensar. Bueno, muchachos, se convierten en 3000 almas. ¿Qué hacemos? Y empiezan los apóstoles. Lo único que hay que hacer es lo que hizo el Mesías. Por 3 años nos enseñó su palabra. Ahora agarremos a esta gente y vamos a enseñar. Entonces, ¿qué fue lo primero que recibió la iglesia primitiva? No imposición de manos, no cursos de música, ni cursos especiales para gente especial. Fue palabra de Dios lo primero que recibió la iglesia. Un cristiano recién convertido, lo primero que tiene que comer es Biblia, 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 Biblia. ¿Cuándo entenderemos eso? Mientras no haya Biblia en la iglesia, tendremos un grupo de mundanos que llegan a la iglesia y en la casa se maldicen, se gritan, patean, se miran mal, andan amargados todo el día. Andan que no reconocen lo que Dios ha hecho en ellos. Los está bendiciendo Dios y no saben gastar los recursos porque viven como mundanos. Los está bendiciendo Dios. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, no tan bien. Estoy en la cama de los perros y ahí te quedas. Conforme a tu fe, así se ha hecho.
Siga leyendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está el texto más grande de todo el libro de los Hechos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en enseñanza. ¿A qué se le enseñó a la iglesia primitiva? Lo primero que fue, ustedes tienen que aprender a amar la Biblia. Y dice la Biblia que cada día estaba en el templo. Quiere decir que los 7 días a la semana estaban comiendo Biblia. Nosotros no. Nosotros tenemos 3 cultos. Otros hacen 2 cultos. Otros hacen 1 culto por semana. Otros suspendieron los domingos para hacer los sábados. Vamos aumentando en gente sabionda. Y otros dicen que el culto lo hacemos a las 7. Cantamos alabanza hasta las 8 y a las 8:15 termina la enseñanza. Están desechando la palabra de Dios. Lo primero que se le enseñó a los primeros líderes fue amar las escrituras. Usted no puede ser un cristiano si usted no ama las escrituras. No puede. Usted no puede decirme a mí, yo soy predicador y aquí estoy. Y fue donde Pancho predicó lo mismo que donde Juancho, donde Sancho, donde Rechoncho, porque no estudian Biblia. Vivimos bajo el liderazgo de una generación inútil en el estudio bíblico, ignorante. Y así como es el profeta, así es el pueblo, dice la Biblia. Entonces el pueblo aspirará conforme al liderazgo que tenga al frente. Sí, perseveraban en la doctrina los apóstoles. Siga. En la comunión unos con otros. En la comunión, unidad. Derribaron odio, rencor, resentimiento. Vamos a vivir como hermanos, no como perros. Como hermanos vamos a vivir. ¿Qué fue lo tercero? En el partimiento del pan. Que habla de la cena del Señor, no es la Santa Cena. Ahora, si ustedes quieren decir Santa Cena, hablen como les da la gana. Pero la Biblia le llama la cena del Señor. ¿Dónde hallamos eso? 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Siga. Y en las oraciones. Y en las oraciones se les enseñó una vida de conocimiento bíblico, una vida de unidad, una vida de perseverancia y una vida de oración. Fueron los 4 fundamentos doctrinales de la primera iglesia cristiana. Fueron los primeros fundamentos. En ese tiempo no existía. ¿Cuántos quieren saber sobre la muerte? Yo. Bueno, hay un seminario sobre la muerte que vale $10. ¿Por qué hacen eso? Hay un seminario sobre la alabanza, vale $20. ¿Por qué hacen eso estos mercaderes de la fe? Hermano, en esta emisora de David Chiriquí, que queda en calle tal, bajando por una bajada donde la gente no debe hacerlo nunca más, estamos anunciando un seminario que vale $25 para matrimonio. Hermano, yo no le voy a cobrar nada a los matrimonios. Y le voy a decir la introducción de un seminario. Mujer, no le pegues a tu esposa. Esposo, mantén tu mujer porque para eso te casaste, para mantenerla, no para que ella te mantenga a ti. Mujer, sujetaos a vuestros maridos. Marido, no te casaste con una esclava. Mujer, cuide sus hijos y mantenga la casa limpia. Que no parezca una porqueriza su casa. En el lenguaje arameo estoy hablando ahorita mismo. Mujer, que tu casa no parezca una porqueriza. Marido, apenas llega, báñate. Es que mi mujer me quiere así. No, ella le da pena decirte que ella no quiere un chancho al lado de ella. Ya, ¿cuánto les cobré? Nada. ¿Se dan cuenta lo que da una conferencia gratis? Nada les estoy cobrando, porque estos tipos cobran. Y se los dije en arameo, mejor que no se los dije en español. Siga leyendo. Y sobrevino temor a toda persona. Después de la enseñanza, después del mover del Espíritu Santo, la gente tuvo temor, respeto a Dios, respeto a la iglesia. Todo empezó con el adoctrinamiento, perseveraban en la doctrina. Todo empezó allí y empezó a formar el carácter de oración, el carácter de unidad, de arrepentimiento, de perseverancia, de amor por las escrituras, y la gente empezó a ver un cambio en esa persona. ¿Por qué? Porque el primer fruto de un cristiano es el cambio de su vida, no es el primer fruto. Yo sé cantar, eso lo hace cualquiera persona, cualquiera. El primer resultado en la vida de un cristiano se llama transformación.
transformación. Transformación. Siga. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué eran hechas por los apóstoles? Porque una iglesia de oración, de perseverancia, crea un ambiente para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, la muerte de una congregación no está muchas veces en el liderazgo, sino en los mismos cristianos que deben recibir la palabra y ponerla por obra. No es que estoy amargado, está lejos de la palabra de Dios. No es que vengo a hablar de la vida ajena, usted está más en el infierno que en esta tierra. No reciban esa gente. Se llaman focos contaminantes. La Biblia le llama por boca el apóstol Pablo destructores de la fe. Y dice Pablo, ojalá que los que le cambian a ustedes la enseñanza bíblica se mutilen. ¿Qué significa mutilarse? Significa que se corten pedazos. Les explico. Ojalá que una persona que le destruya la fe a otro, mejor que se corte en pedazos, pero que no le destruya la fe a nadie. Es que me visitó la hermana Jerónima con el esposo Jerónimo y vinieron aquí. Después yo quedé desanimado. Usted tiene la culpa, usted recibió a Satanás y después se queja porque no quiere ir a la iglesia. ¿Dónde usted ha visto al Espíritu Santo desanimando a alguien? ¿Dónde usted ha visto que el Espíritu Santo te envía mensajeros a tu casa para que te hagan retroceder? Y Mateo 13, la semilla que cayó junto al camino, verso 18, es la que el diablo arrebató la palabra sembrada. ¿Y cómo la arrebata? A través de gente muchas veces. Por eso a ellos se les enseñó Biblia y perseveraban. Ninguno volvía atrás. Su mirada estaba puesta en el cielo, no en la tierra. Siga. Todos los que habían creído estaban juntos. Unidad. Se les enseñó unidad. Todos estaban juntos. Aquí nadie está contra nadie. Todos estamos juntos. Quiere decir que el concepto de chismología fue anulado automáticamente a punta de enseñanza bíblica. A punta de enseñanza bíblica. Allí no había tiempo para eso. Si tú supieras lo que te tengo, ven, lárguese de aquí inmediatamente, por favor. Así es que se actúa. Si usted supiera la hija de quien me lárguese enseguida que yo no como de eso. Así se actúa. He aquí una hermana que está de acuerdo conmigo. Siga. Y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas tenían en común. ¿Qué significa? No hay mezquindad. No hay mezquindad entre nosotros. Si yo puedo apoyarte, yo te apoyo. Que no es el juega vivo de Panamá. Pues hay gente que viven como mendigos. Regáleme, pero nunca comparten con nadie. Eso no es doctrina, eso es sinvergüenzura. Siga. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Hermano, para que una persona venda una vaquita o venda una hectárea teniendo varias, para darle a los pobres tiene que estar bien lleno de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. A veces para dar un cuadro, hermano, hay que amenazarlos con 100 años de prisión. Bueno, imagínense que tengan que dar una hectárea para compartir entre los más pobres, hermano. ¿Cómo lo deseo? Siga. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. Aquí estamos nuevamente. Aquí estamos nuevamente. Quiere decir que la perseverancia es una señal de una verdadera conversión. Una persona que es inestable no está realmente convertida al cristianismo. Siga. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían el pan en las casas. Vamos a suponer que ustedes me invitan a comer a la casa de ustedes hoy. Y mañana también. Y pasado mañana también. Lo que dice partir el pan en la casa significa que apoyaban al necesitado, compartían con el necesitado. No había mezquindad, había amor entre ellos. ¿Qué tipo de doctrina es esa que hace que usted ama al prójimo tanto que esté dispuesto a compartir? ¿Cómo una persona que trabaja y tiene salario puede pasársela pidiendo? No ha nacido de nuevo, no conoce a Dios. Eso en Panamá City se conoce como juega vivo. Siga leyendo. Alabando a Dios. Alabando a Dios. En medio de las reuniones de ellos, no solamente en el templo, sino en la casa, se reunían y alababan al Señor. Siga.
y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo los admiraba. ¿Y qué hacía Dios? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pensemos, una iglesia convertida que renunció al pecado, que se bautizó, que nació de nuevo, que vive en el Espíritu. Dios le dice, va el crecimiento de la iglesia. Pero Dios no puede enviar un crecimiento a una iglesia mundana, porque usted llega con su familia buscando de Dios y se encuentra la cara de aquel, la cara del otro. Usted no quiere volver más allí. ¿Por qué? Viene de su casa. Usted no conoce a Cristo, es un ejemplo. Usted viene de su casa, problemas con su marido, rabia con los hijos, la suegra no la pasa, y problemas económicos, enfermedades, y encima de eso llega a la iglesia para verle la cara a una persona que no ha nacido nueva. Usted agarra para atrás inmediatamente. Entonces, a una iglesia, a una congregación, que no ha nacido de nuevo, Dios no le va a dar crecimiento. La razón por la cual Dios hacía que la iglesia creciera era por el testimonio de la iglesia. ¿Se dan ustedes cuenta, muchachos, la importancia que ustedes se paren en la puerta? Hoy yo me paro en la puerta y hoy me paro en la puerta. Y otro dice, hoy yo voy a dirigir la gente a que se siente. Cuando la gente adulta viene y ve jóvenes con ese trato, eso es agradable. Eso es bonito. Porque la juventud de hoy nos gusta de viejos. La juventud de hoy tiene que bajar y socializarse con los adultos. Tiene que darle un cariño a los adultos. Llegó un adulto, ¿cómo no? Oiga, disculpe, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su teléfono? Ustedes no hablan inglés. ¿Cuál es su teléfono? Aquí está mi teléfono. La gente se siente bien del buen trato y el respeto de un joven. Pero no, los jóvenes se sientan con jóvenes porque son jóvenes. ¡Qué tontos! Esto no es un club social. Esta es una iglesia, una congregación donde todos nos amamos, nos respetamos y somos iguales. ¿Usted cree que yo lo miro a alguno de ustedes especial? Llegó el hermano del carro tal, a mí que me importa, llegó el hermano, siéntate así, si no hay silla, pues siéntate en una esquina en el suelo. ¿Cuál es el problema? Aquí no hay silla especial para nadie, hermano. Aquí para mí todos ustedes son feos, todos ustedes son iguales. Yo no tengo problemas con eso. ¿Entiende? Llegó el siervo del Señor que me parece que es profeta, no sea tan bajo. Todos son iguales en la iglesia. Aquí a nadie se le persigue el bolsillo de nadie. Es que yo me gradué, no importa de qué se graduó, siéntese y déjeme hablar. Aquí el más importante es el pastor que va a predicar, no usted con su título. Así es que se habla. Yo no puedo decir, hoy faltó el hermano fulano de tal, el siervito del Señor. Yo no estoy enfermo ni sufro de locura. Todos ustedes ante Dios son iguales. El que viene a pie, el que viene en moto, el que viene en bicicleta, aunque venga en velocípedo, todos son iguales. ¿Entienden? Estoy emocionado, muchachos, dándole palo a ustedes. Siga. Bien, ahora, esa formación la recibieron los discípulos, ¿correcto? Hubo uno que se llama Esteban. Vamos a Hechos capítulo 6, todos conmigo. Este mensaje definitivamente cruza una segunda parte. Hechos 6:1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Cuáles días? Los días de doctrina, de perseverancia, de unidad, los días de conversión. Empezó a crecer la iglesia, Dios añadía lo que había de ser salvo. Luego el 6 dice, como creciera el número de discípulos. ¿Quién envió el crecimiento? Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Y qué enviaba el Espíritu Santo? Discípulos. Gente con corazón de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Uno que aprende de otro, que tiene un maestro, un tutor. Eso es un discípulo. O sea, Dios los tocaba y ellos iban con un hambre de aprender, de crecer. ¿Me entienden, jóvenes? Ustedes no pueden venir aquí por venir. Tiene que haber un cambio de actitud. Ustedes vengan con corazón de discípulo, que significa sirvan para algo. Está dura la interpretación. No. Te lo repito de nuevo. Tengan corazón de discípulo, sirvan para algo. Yo sé que ustedes me entienden, ¿para qué repetirlo? Sigan leyendo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración de griegos, de gentiles. ¿Por qué?
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, voy a ponerlo así. Las viudas hebreas estaban gordas, rechonchas, robustas, cachetonas como algunos de ustedes. Y las viudas gentiles andaban con el estómago pegado a la espalda, con hambre. Poca comida se les daba. Pablo luego escribiría que no se admitan viudas menos de 60 años. Y si que se puede casar y buscar un marido que la mantenga mejor. Estoy parafraseando. Para que no sea carga al bolsillo de la iglesia. Porque después llegan y quieren enamorarse, se casan y dejan todo. Entonces, tengan cuidado con las viudas. Si tienen 60 años, todavía tienen edad para echar para adelante. No las agarren para mantenerlas. Y si tiene hijos, llame a los hijos que mantengan su mamá. Bonito, como enseñaba Pablo. Sí enseñaba Pablo. Hoy no, la sierva del Señor. Mande a esa doña a trabajar. Llame a los hijos que se encarguen de su madre. ¿Por qué perdieron la dignidad y tienen a su madre mendigando por la calle? Los hijos háganse responsables de las madres. No sean tan mal agradecidos, no sean tan infelices. Siga. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12, se murió Judas con Matías, convocaron a una reunión de discípulos, no de cualquiera. Yo quiero opinar. ¿Tú eres de esta iglesia? No. ¿Tú te convertiste? No. Entonces, ¿qué rayo va a opinar? Ay, mira cómo el pastor lo trata. No, pero que así es que se habla. Así es que se habla. ¿Cómo a ti que te gusta el licor, te gusta el cigarrillo, vas a venir aquí a opinar? No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Salmo capítulo 1. Eso es bíblico. ¿Usted cree que yo voy a hacer una reunión con ustedes? Vamos a esperar que vengan los impíos. No, no. Cierre la puerta, que ellos no tienen por qué opinar en la reunión de los santos. Salmo capítulo 1. O usted busca al vecino para que opine en su casa. ¿Verdad que no? Si alguno lo hace, levante la mano. Sacamos una selfie. Lea. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las ¿Te mesas. das cuenta, hija, que la palabra de Dios era prioridad en la iglesia primitiva? No era la alabanza, era la Biblia la prioridad en la iglesia primitiva. No es justo que dejemos la Biblia para estar sirviéndole comida a las señoras. No, no es justo. La Biblia está por encima del estómago de la señora. Es lo que ellos están diciendo allí. Hoy no, hoy se predica 15 minutos, se marcha un show. ¿Qué unción? ¿Qué unción de qué? Ver un enfermo mental saltar del púlpito y quebrar una silla. Eso no es unción, eso se llama demonología. Así es. Se llama eso. Hay un concierto en Estados Unidos cristiano y ya agarran la guitarra y las estrellan como hacen los paganos. Y dicen que soy Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a dañar, llevar a destruir lo que se le dedicó al Señor? ¿Usted cree que alguien viene y agarra una guitarra aquí y la va a estrellar? Yo se la pongo en la frente para que le estrelle bien. Usted no parece pastor. No, es que tengo que cuidar las cosas del Señor. ¿Cómo usted va a agarrar las cosas de Dios y destruirlas si se dedicaron al Señor? Eso no es suyo. Yo le digo a los músicos: limpien organeta, limpien esto, vamos a limpiar aquí, vamos a limpiar allá, porque eso no es de ustedes. En el sentido literal, que vamos a destruir las cosas. Si son del Señor, vamos a respetarlas. Ustedes quieren destruir algo, váyanse a su casa y la queman si quieren. El mensaje para los jóvenes. Sigan. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿Buscar qué cosa? Hermanos. ¿Qué es un hermano? Vamos a la Biblia. Señor Jesús, dígame, te busca tu mamá y tus hermanos en la puerta. Literalmente era verdad. Pero para dar una enseñanza espiritual, dijo: mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que una persona que está fuera de la voluntad de Dios, usted no puede decirle hermano. Se fue fulano tal de la iglesia y usted lo encontró en cosas incorrectas. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va a llamarle hermano si está viendo que no vive como un hermano? Esto es falta de doctrina, ¿sabe? No es que él estaba bebiendo guaro. ¿Cómo va a ser hermano? No es que él estaba insultando y lo desafió al combate al vecino. ¿Cómo le va a decir hermano? Es un tipo que conoció a Cristo y se alejó porque el diablo lo atribuló y
falló pues espiritualmente. Hay que restaurarlo. Usted no puede decirle, hermano, a cualquier poste de luz que usted ve en la calle. Y más si está quebrado por la mitad. Siga. De entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Busquen entre ustedes mismos. ¿Por qué entre ustedes mismos? Le voy a explicar por qué. Porque los apóstoles no convivían con ellos. Pero ustedes que se conocen, ¿quiénes son ustedes? Busquen 7 hermanos entre ustedes. Hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos entre ustedes. ¿Para qué? Llenos del Espíritu Santo. Empezamos. Primera actitud, un hermano para servir a Dios, un joven, porque está hablando de jóvenes allí, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, pastor, ¿qué es estar lleno por el Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas? No. La Biblia dice, el árbol se conoce por los frutos. Y una persona llena del Espíritu Santo se conoce por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Según Primera de Corintios, capítulo 13, capítulo 12, 13 y 14. Amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, fe, mansedumbre, templanza, humildad. Son los frutos. Entonces, quiere decir que los frutos del Espíritu Santo no hablan en lengua. Hablar en lengua es un don. Es un don del Espíritu Santo. Los frutos tienen que ver con su vida moral. Entonces, el cristiano se conoce por su vida moral. Es que se conoce el cristiano. ¿Entiendes? Llegan de la iglesia levantando las manos y apenas llegan a la casa le pega una patada al pobre perro que no tiene para dónde ir y tiene que quedarse el pobre animal. Pero eso sí, el perro dice que es cristiano. Por eso yo cuando llego a la casa no hablo con los perros para que no me den informaciones privadas. Siga. Y de sabiduría. Empezamos. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y de sabiduría. A quienes No, empezamos. Ok. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahora sí. Llenos testimonio. del Espíritu Santo. Explotemos la palabra buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio en tu lenguaje actual? Significa que la gente no tenga nada que decir de ti. Significa buen testimonio. Que la gente no tenga nada que decir de ti. Entonces, gente que la calle los respete, que la calle los aprecie. Cuando una persona es respetada, donde habla la escuchan. Cuando una persona lo respeta a la calle, donde hable, lo escuchen. Pero una persona de chiste, de vulgaridad, de mentira, nadie lo va a respetar. Quiere decir que una persona de buen testimonio es centrada, tiene carácter, es disciplinada, desarrolló una hermosa personalidad. Buen testimonio. Nadie tiene nada que decir de ella. 2, llena el Espíritu Santo. Por su fruto los conoceréis. Y 3, y de sabiduría. Y de sabiduría. Luego del amor, la sabiduría es el don más importante del Espíritu Santo. Ejemplo, cuando Satanás fue creado, el primer don que se le dio, fuiste lleno de sabiduría. Cuando Cristo vino a este mundo, Isaías 11, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, me ha ungido con sabiduría. Luego, Salomón escribe que una guerra, un rey va a destruir la ciudad y estaba la ciudad prácticamente acabada. Un anciano dijo, yo quiero hablar con el rey que nos va a atacar. Nadie sabía de él y lo dejaron hablar. Se sentó y conversó con el rey. Luego el rey lo miró, se sonrió, recogió sus tropas y se fue. Y sin haber disparado un arma, lo convenció y se fue. Año 167 después del Mesías príncipe. Alejandro el Grande llega a la ciudad de Jerusalén y la va a destruir. El sacerdote Yadúa pide hablar con Alejandro el Grande, el orgulloso general, y llevó Torá, y llevó Tanaj, el libro de Daniel, y le dijo, usted es el imperio número Babilonia, después de Babilonia, Medo-Persa, luego de Persia vienen los griegos. Usted es el imperio número 3, aquí está usted. Después que le dio una lección de conocimiento bíblico, Alejandro el Grande ordenó a sus tropas a guardar las armas, bajaron de sus caballos y llegaron a Jerusalén al templo a adorar. Extraordinario cuando se tiene el conocimiento de Dios. El conocimiento vale más que la espada, que la guerra, que las armas y que el derramamiento de sangre. Eso es historia, eso es parte de lo que Dios nos da en esta mañana, muchachos, para decirle a ustedes que no solamente hubo un Esteban hace 2000 años, que pueden haber más Esteban en esta época si ustedes se lo propusieran.
si ustedes decidieran un cambio, que en vez de venir a las 11:50 cuando el culto se está acabando, llegan a las 8 y se ponen a orar. Y si el papá de ustedes le dice, no, todavía es muy temprano, le diga a su papá, papá, ¿tú puedes darme un ejemplo? Las niñas, papi, ¿me puedes dar un ejemplo a mí también? Para ver si empezamos a caminar, porque ustedes son el futuro de la iglesia. Un día yo tengo que menguar y ustedes tienen que crecer. Hoy es el día de crecimiento de ustedes. Para ustedes es su día de crecimiento. Para mí es un día más que menguo. Cada día yo menguo. Cuando las enfermedades llegan al ser humano y ya uno tiene su edad, aunque la gente diga, soy sano, no ves que estoy recitando. En vez de andar en esas tonterías, uno debe saber que hay señales que vienen con la edad que dice que ya no somos los de antes. Y debemos dar paso a una nueva generación. De los jóvenes que están aquí, ¿cuántos aceptan el reto de seguir adelante con perseverancia, con unidad, con amor? No es bueno que dejemos la palabra para andar sirviendo mesa o por andar en las cosas de este mundo. Ustedes son desafiados en esta mañana a tener un cambio, una actitud totalmente diferente. Y si alguien le dice a ustedes, bueno, es que yo, dejen eso a un lado y enfóquense en la cruz de Cristo. Enfóquense en lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y ustedes van a llegar a ser grandes siervos del Señor. No van a pactar ni van a sembrar, porque yo soy capaz de agarrar los puños para ver si así aprenden. Si no aprenden con Biblia, van a aprender como sea. Pero en esta iglesia nunca deben de pactar, nunca deben de quitarle el dinero a la gente. Jamás. No debe haber ni decretos, ni declaraciones, porque yo les he probado a ustedes con Biblia y con hechos que el decreto que hace Enlace, que hace Maldonado, que hace Luna, que hace Gebel y un montón de ignorantes no sirve para nada. Si eso fuera cierto, yo decretaría en este momento que uno de los grandes edificios que hay por aquí nos los van a regalar para la iglesia. Nos vamos a sentar hasta que nos los regalen. Ahí nos morimos y echamos raíces. Y no es por decreto que nos van a dar nada. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y Él añade lo que necesitamos. Pero hay que buscarlo a Él primero y no andar decretando ignorancia y tontería. Y yo declaro en este momento, y después de tanta declaración y decretos viven arruinados, amargados. Es que la gente no se da de cuenta de esto. Sigue leyendo. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cuando yo estudié eso, lo agarré despacio y empecé a estudiarlo nuevamente. ¿Y sabe lo que descubrimos fácilmente allí? Que para ser diácono había que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Para ser diácono, ahora para ser pastor, ahora para ser maestro en la iglesia. Y hoy, cualquier vendedor de pollo es apóstol. Cualquier vendedor de aguacate en el mercado es profeta. Antes, para ser diácono, tenía que llenar 3 requisitos. Pero les cuento lo siguiente. Esos 3 requisitos no es de que yo estudié para buen testimonio. Yo estudié para sabio. Yo estudié para esto. No. Esos requisitos hablaban por sí solos en la conducta de cada persona. Por eso, la conducta de cada uno de nosotros es determinante. Es sumamente determinante. Jóvenes, maduren antes de tiempo si es necesario. Maduren. Pero por favor, cambiemos nuestra actitud hacia nuestra vida espiritual y hacia la obra del Señor. Este verano será muy importante para nosotros. Nos tiraremos a la calle a predicar día y noche. Abriremos grupos celulares, pero llevaremos Biblia solamente a esas casas. Si alguien me dice que no vaya más, porque ya me han dicho varias personas en mi ministerio de 43 años, me han dicho, no vuelva más. Yo sé que no voy más, pero le dijimos lo que Dios nos mandó a decirlo. Pero no porque robamos, me pidió plata prestada y nunca me la pagó. No, por eso no me van a echar. Por eso no me van a echar. Es que lo escuchamos con vulgaridades, no me van a echar por eso. Nos dijo 5 mentiras, no me van a echar por eso. Si me echan, que sea por la verdad, pero no por esas cosas. Mateo capítulo 5, verso 11 en adelante. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Termine de leer.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nuevamente, por segunda vez, no vamos a servir mesa, no vamos a cocinar nada. Hay dos cosas que nosotros fuimos llamados a hacer, a mantener una vida de oración y una vida de conocimiento bíblico. Una iglesia sin oración y sin conocimiento bíblico no puede ser iglesia. Es una congregación pusilánime, que significa débil, religiosa, que significa que hay gente que dice, yo nací en este concilio y yo me muero en este concilio. Usted sabe, a forma de anécdota, allá en Costa Rica, cuando yo llegué, me di cuenta que hay dos equipos. Y uno de ese equipo, los ticos son como 4,5 millones de habitantes. Ese equipo tiene como 4 millones de seguidores, para que tengan una idea. Se le llama el equipo de Saprissa, el equipo morado. ¿Sabía usted que allá hay gente tan envenenada con ese equipo que mandaron a hacer su ataúd de color morado? Toda la casa, yo le digo lo que vi, toda la casa está pintada de morado. Los platos morados, las tazas moradas, todo es morado. Yo nada más pensaba, un cristiano así se va para el cielo por la convicción que tiene. Somos más fieles al mundo que al mismo Jesucristo. ¿Sabía usted que cuando viene a jugar Saprissa con cualquier equipo, más con la Liga Deportiva Alajuelense, hay creyentes evangélicos que van y agarran aceite y ungen la portería para que los goles no entren? ¿Hasta dónde ha llegado esto? Por falta de conocimiento. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Sabía usted que van en la noche a medianoche a reprender al diablo para que no le meta goles? ¿Qué tiene que ver el diablo con meter un gol? Si son malos, son malos. Pero la falta de conocimiento ha hecho que se juegue así con la fe cristiana. Yo no digo que ustedes hacen eso. No. Estoy hablando de una experiencia que tuve yo allá. Cuando la Liga Deportiva Alajuelense, supongamos, hoy se enfrentan a las 9 de la mañana, un ejemplo, en Costa Rica, y es domingo, más del 50% cambian la hora del culto para ver el clásico. Dios pasa al segundo plano. ¿Sabían eso? ¿Sabían que cuando hay un culto bueno y de pronto dice el horario fue cambiado para el miércoles a las 8 de la noche, la selección va a jugar con Panamá y la van a paliar? Un ejemplo, la selección juegue, no hay ningún carro en la calle. ¿Sabe qué hacen los pastores? Inmediatamente cambian de horario, no todos, y la mayoría, y de una vez, vamos a hacer una vaca, tenemos carne de puerco, carne de vaca, tenemos yuca, tenemos lo que sea, y nos reunimos en la casa a ver el juego. Dios pasa a segundo plano. A segundo plano. Esa es la generación pusilánime que ha creado hoy la mala enseñanza. Esa es. Hay un juego mañana de clásico, no puedo ir al culto. Mala formación, y dicen que son hijos de Dios. Los hijos de Dios se conocen porque su Padre está en primer lugar. ¿Y porque está en primer lugar? Amarás a Yahvé tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Eso se llama crecimiento espiritual. Los jóvenes continuamos esta enseñanza con ustedes el domingo y con todo lo demás, y luego entraremos, si tengo tiempo, al segundo diácono llamado Felipe, y lo veremos en Azoto predicando, y lo veremos lo que sucedió con él en Samaria. Va dedicada estos estudios bíblicos de este nuevo año a esta generación. Inclinen su cabeza, por favor, en esta mañana. Inclinen su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hace muchos años, el profeta Habacuc escribió: oh Yahvé, he oído tu palabra y tuve temor. Significa, he oído tu palabra y te tengo más respeto cada día por la palabra que te escuché. Quiere decir que el temor en el corazón de una persona tiene que ver con la palabra que recibe, con la profundidad de tu palabra, la cual, según Hebreos 4:12, va a entrar como espada de dos filos, porque ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por los que sufren, por los enfermos, extiende tu mano y trae milagro
para toda enfermedad espiritual, moral y física, en el nombre de Jesús. Solo tú lo puedes hacer, porque tuya es la obra. Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Porque delante de ti, Dios, nadie es santo y nadie es justo. Porque tú eres el Rey de los santos desde la eternidad y hasta la eternidad. En esta congregación hay una juventud que ha escuchado tu palabra con respeto y con reverencia. Toda esta juventud yo la coloco en tus manos, Señor, porque ellos son la generación del reemplazo, Padre. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y el Mesías crezca. Llegará un día en que cuando nosotros menguemos, nuestro reemplazo debe estar de pie. Y es nuestra obligación buscar el reemplazo entre los tuyos y no adivinando por la calle absolutamente nada. Por eso tú eres amo, dueño y señor de la obra. Porque a ti, oh Dios, te alabamos y en ti creemos. Como decía el salmista, a ti, oh Yahvé, elevaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No seremos avergonzados. Cuantos en ti confiaren, no serán avergonzados. Permite que mis ojos vean los sueños que tenemos, Padre. Llegar hasta donde tú has destinado que debemos de llegar. Pero llegar con la antorcha en la mano. Prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado todo, ni que yo sea perfecto. Pero una cosa hago, olvidando la vieja vida, la pasada, y extendiéndome lo que está delante de mí, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que la sangre de tu Hijo, cual río poderoso, impetuoso, limpie nuestros corazones y nuestras conciencias en el nombre de Jesús. Porque los que estamos aquí sí queremos cambiar. Porque todo lo que hay en mi corazón necesita ser cambiado. Todo necesita una transformación que solo tú la puedes dar. Te doy gracias por la palabra en esta mañana. He recibido tu palabra, la tuya, Dios, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Isaías 28, 10 y 13. Gracias, Yahvé mi Dios. Amén y amén. A todos los hermanos que nos sintonizan en diferentes países, que mi Dios les continúe bendiciendo grandemente, poderosamente. Como decía Liliana al comenzar, tomen ese link y envíenlo a diestra y a siniestra, y que la palabra de Dios corra como río y sea glorificada. Amén.